gracias por acompañarnos. No, por favor. Decíamos, queríamos hablar del tema puntual, narcotráfico, delitos en general, inseguridad, y después del tema de la nueva doctrina. En 2 minutos, la producción preparó un repaso, un informe con cifras oficiales de cómo ha estado la tarea vinculada a narcotráfico, homicidios, etc. A ver. La seguridad y la lucha contra el narcotráfico son dos de las demandas más grandes de los argentinos. Narcotráfico y consumo. El decomiso de cocaína en todo el país durante 2017 alcanzó un récord histórico. Se incautaron 15 toneladas, mientras que en 2016 se habían secuestrado 8 toneladas y media. El mercado de la marihuana es uno de los negocios más fuertes del narcotráfico local, pero su secuestro fue menor. En 2017 fueron 127.791 kilos y en 2016 122.041. En cuanto a las drogas sintéticas, entre 2015 y 2016 el secuestro de pastillas aumentó un 500% y en 2017 un 27,7% más. En 2016, casi 6 de cada 10 hogares identificaron la venta o tráfico de drogas en su calle, manzana o vecindario. Consumo drogas ilegales. La marihuana sigue siendo la droga de mayor consumo, de 590.000 clientes en 2010 a 1,5 millones en 2017, un 150% más. Seguido por la cocaína. De 150.000 consumidores en 2010 se pasó a casi 300.000 en 2017. Y por último se encuentra el paco o la pasta base, que se incrementó en más del 200% en los últimos años. La cantidad de robos se redujo en un 11% y los homicidios en un 20% en estos 2 años. Delitos. El total de delitos en el país disminuyó, ya que en 2015 la tasa era de 3,63 cada 100.000 habitantes y en 2017 fue de 3,43. Los datos de la última encuesta del INDEC revelaron que en 2016 el 27,5% de las familias sufrió algún delito, ya sea contra el hogar o contra alguno de sus miembros, pero casi el 70% de los ciudadanos no denuncia delitos de los que son víctimas. Homicidios. La tasa de homicidios dolosos en la Argentina disminuyó un 9% entre 2015 y 2016. Actualmente la tasa es de 6,6 víctimas cada 100.000 habitantes. Es muy alta la tasa de homicidio, porque uno dice 6,6 de cada 100.000. ¿Qué pasa en...? Bueno, en el 2017... ¿Qué es lo deseable y qué pasa en el otros 2017 del 6,6 bajó al 5,2. Quiere decir que hicimos una baja entre todo el país, porque esto depende de todas las policías y todos los ministerios y todos los gobiernos de todo el país, de un porcentaje realmente elevado en términos estadísticos. En términos personales, no, porque no se puede medir. Pero hoy estamos en un 5,2, somos el segundo país de Latinoamérica, el primero es Chile, que tiene la tasa más baja de homicidios, el segundo Argentina, tercero Ecuador. Así que el esfuerzo que hemos hecho por bajar homicidios se ha notado mucho en Santa Fe, Rosario, en Mendoza, provincia de Buenos Aires, en las ciudades más grandes se ha notado mucho la baja de homicidios, que tiene que ver con una política muy focalizada a terminar con los homicidios por el intento de dominio territorial del narcotráfico, ¿no? Así que tiene, desde nuestra perspectiva, un valor importante el recuperar territorios que parecían manejados por el narcotráfico, ¿no? Usted dice, son 5, ¿cuántos? 5,2. 5,2. De homicidios cada 100.000 habitantes el año pasado. Para tener idea de cómo se vive, en donde los índices son muy altos. En Santa Fe capital, tenemos acá las estadísticas, son 22,2 casos, dicen cada 100.000. No, eso fue en el 2014. El año pasado fue un 8. Bajamos de manera drástica los homicidios. Eso tiene que ver, dice usted, con... Es una especie de subproducto del combate al narcotráfico. Es una tarea, digamos, ordenada, metodológica, entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, buscando los puntos calientes del conflicto, de la narcocriminalidad, trabajando sobre las bandas. En Rosario se bajó mucho y en Santa Fe muchísimo. Hoy la tasa es del 8. La baja es excepcionalmente importante.
La tenemos que cuidar porque siempre tiende a volver. Los 2 primeros meses del año no fueron buenos, pero estamos tratando de lograr que este año no vuelva a enquistarse en ningún territorio, en ninguna banda que intente dominar territorialmente una parte de Rosario o de la ciudad de Santa Fe. El diario La Nación publicó en estos días datos del Cedronar, la Secretaría contra el consumo, las adicciones. Dicen, en el último año le ofrecieron droga al 35% de las personas. O sea, 1 de cada 3 de nosotros recibió una oferta de consumo de droga. También dicen, el mismo informe, que entre 2016 y 2017 fueron arrestados 31.476 sospechosos de participar en actividades de narcotráfico. ¿Qué nos dicen estas cifras? Bueno, uno de los problemas que ha surgido en los últimos años es ¿qué hacemos con las drogas? ¿Las legalizamos? ¿Hacemos una política más punitiva? ¿Qué hacemos? Los países que la legalizaron hoy en día están recuestionándose esa política, como es el caso de Holanda, que hoy se está discutiendo si es o no un narcoestado, porque hoy Holanda tiene enorme fabricación de pastillas de metanfetamina que llegan al mundo entero. Argentina es uno de los destinos. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué hacemos con la droga? La respuesta no es una respuesta individual. Un Estado no puede responder individualmente qué hace con la droga porque es un fenómeno mundial. El tema del aumento del consumo tiene que ver con 2 elementos. Primero tiene que ver con que se le baja la idea de que es riesgosa. Si uno baja la idea de que es riesgosa y que le puede traer consecuencias, hay más consumo. Nosotros tendemos a no bajar la idea del riesgo, porque el riesgo está digamos, Estados Unidos el año pasado tuvo la mayor crisis en su historia de muertos por sobredosis, 63.000. Yo estuve en la reunión de la DEA donde discutían qué hacer, porque habían tenido 63.000 muertos por sobredosis. Entonces, el problema es que cuando uno le quita el riesgo de que te puede pasar algo con la droga, pasan estas cosas. Aumentan las muertes, aumentan los accidentes de tránsito ligados a la droga y la muerte directa. Nosotros no le queremos quitar ese riesgo en la medida en que esto no sea una discusión de todo el mundo, porque la Argentina sola no puede, tiene países fronterizos donde hay producción primaria de droga, como es el caso de Bolivia, bueno, no es fronterizo, pero Perú o Paraguay, y tenemos el continente donde donde existe la mayor acumulación de cocaína del mundo, que es Latinoamérica. Entonces Argentina se había convertido en un lugar de tránsito, y en la medida que se instala el tránsito, se deposita la droga en todo el territorio, y nosotros estamos haciendo una tarea de impedir que entren. Muy fuerte, con mucho crecimiento en el decomiso, la cantidad de bandas desestructuradas, la cantidad de presos, pero bueno, digamos, es una tarea como permanente, constante, cotidiana, que en algún momento habrá que hacer una discusión. Bueno, ¿qué hacemos con la droga? Pero no la puede tomar solamente la Argentina. He escuchado, probablemente usted también, esta idea que anda dando vuelta en el ambiente a veces de la política. Bueno, en la Argentina no hay carteles de la droga. Algunos dicen, no hay carteles porque está la policía. El cartel son las policías. En la Argentina lo que no hay es... hay salpicadito, pero lo que no hay es una estructura estatal donde uno dice hay políticos, jueces y policías que son los que manejan el negocio de la droga. Eso no hay. Hay salpicado, hay algún intendente, algún concejal, algún policía, algún juez. Ha habido casos importantes. Juez de Orán, un lugar, digamos, de los más importantes de entrada de droga. Entonces, lo que uno tiene que hacer es estar permanentemente en una acción, digamos, por un lado, de empoderar a la fuerza para la lucha contra un poder tan fuerte, y por otro lado, de generar anticuerpos para que no sea contagiada la fuerza de seguridad, la política
y la justicia del dinero del narcotráfico, que como todo el mundo es un dinero fácil, un dinero, digamos, que puede seducir a cualquiera. Entonces, la tarea para impedir eso, para mí, es mucho más importante que la cantidad de droga que se secuestra. Yo como ministra de Seguridad digo, si logro que la policía, la justicia y la política no sean el problema, puede haber una excepción, pero que no sean el problema, gano. Con eso gano. Ministra, la quiero llevar al otro tema que habíamos planteado, el caso de la nueva doctrina sobre el tema de seguridad o inseguridad. Mencionamos el caso Chocobar, esto fue en diciembre, recordamos. En estos días, un efectivo del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense mató a un chico de 17 años, Fabián Enrique. El padre de Fabián Enrique, y esto está en la prensa de estos días, dijo, textual, el policía se sintió autorizado por lo que dijo el presidente sobre Luis Chocobar. Del mismo modo, Leonardo Grosso, diputado nacional del Movimiento Evita, dijo, textual, la doctrina Chocobar es una pena de muerte encubierta. ¿Sigue siendo la misma su posición de cuando fue el caso Chocobar? Absolutamente. En primer lugar, decirle que en la Argentina nosotros estamos orgullosos porque hay menos policías muertos y menos enfrentamientos. Hemos pasado de 198 en el año 2013 a 38. Esto demuestra que nosotros desde el primer día de la gestión decidimos cuidar a los policías y cuando uno cuida a los policías hay menos enfrentamientos. Quizás se hacen públicos 3 o 4 enfrentamientos, pero en términos de estadística, de 198 a 38, es impresionante lo que hemos bajado. ¿Por qué? Porque yo desde el primer día que asumí como ministra, agarré al jefe de la policía, que es donde más sucede esto, no tanto la prefectura de la gendarmería, que tienen otra cultura, están en otros lugares. Le dije, ¿por qué mueren tantos policías? Me dice, bueno, porque llegan a su casa, están cansados, distraídos, miran el celular. Bueno, vamos a hacer un curso para los policías que llegan a sus casas. Hicimos un curso para todos los policías, para que no lleguen distraídos, para que entiendan que el policía llega a su casa y tiene al delincuente que le apunta, cuando saca la pistola ya es tarde. Entonces hicimos todo un curso en la escuela de policía para todos los policías que cuando lleguen a su casa estuviesen mejor preparados. Bueno, esto bajó la cantidad de muertes, no la subió. De policías. De policías. Muerte de policías. Bueno, sí, pero de policías que no matan ladrones. Es decir, es una doble virtuosidad este tema. Algún tema se hizo conocido como el caso Chocobar, que yo lo defiendo, pero absolutamente. ¿Por qué? Porque es una acción clara donde el policía es parte de la solución y no del problema. Cuando un policía es parte del problema, el policía le delató a un narcotraficante un caso, asaltó a una persona. Cuando el policía es parte de la solución, uno lo tiene que defender. Cuando un policía lo que intenta es salvar a un ciudadano y salvar a la sociedad de un delito, si uno no defiende a ese policía, lo que hace es revertir absolutamente los valores de una sociedad. El policía, hay 200.000 en la Argentina, entre fuerzas federales, 300.000. Fuerzas federales, provincia de Buenos Aires y todo el país tenemos 300.000 policías. Solo en la provincia de Buenos Aires hay unos 90.000. 100.000, sí, 90, 100.000. 100.000 fuerzas federales, 100.000 policías en todo el país. Si esos 300.000 policías no sienten que van a ser defendidos en el momento en el que defienden a su gente, a su pueblo, a su sociedad, ese policía no va a ser policía. Va a mirar para otro lado. En los diarios de ayer está publicado un hecho que sucedió el sábado. Una mujer policía, una oficial de la policía bonaerense, esto pasó en San Nicolás el sábado pasado, fue detenida, acusada de homicidio porque baleó por la espalda a un prófugo de la justicia que quiso esquivar un control vehicular. Se ve que aparentemente este hombre no estaba armado, solo quiso escaparse. Bueno, a ver, en primer lugar, cada caso es un mundo, pero la policía dio alto
tenía enfrente una persona que quería escaparse de la justicia, que ya se había escapado, que estaba con una libertad condicional violada, o una libertad transitoria violada, se escapa, se intenta ir, la policía le da la voz de alto, la persona no acata esa voz de alto. Bueno, hoy, el prófugo de la justicia, que se había escapado de una cárcel, que le habían dado la palabra, como dirían los americanos, para poder estar libre, está prófugo, y bueno, ahora está muerto, en este caso, y la policía está presa. Entonces, yo creo que la sociedad nosotros como sociedad y nosotros como dirigencia de la seguridad en la Argentina, tenemos que poner las cosas en orden. Si alguien le da la voz de alto a alguien, esa persona se tiene que detener. Y la policía actúa frente a una persona que no acata una voz de alto. Si no lo hace y no actúa, ¿qué le puede caber? ¿La pena de no actuar, de ir en contra, de asustarse? Entonces, a mí me parece que en la Argentina tenemos que poner las cosas en orden. Y el orden es que cuando un policía da la voz de alto, la persona se tiene que detener, punto, no hay discusión. Usted tiene una experiencia política acumulada en años, muy interesante. De las cosas que usted dice, ¿cuánta cree que se puede asimilar, que la gente le escuche y dice, esto es mano dura, esto es permiso para el gatillo fácil? Mire, nosotros tratamos rápidamente de encuadrar, ¿no?, la ideología. Y en estos temas de la seguridad, la ideología tiene que estar en un segundo plano, porque lo que tiene que estar en un primer plano es la vida de la gente. Si nosotros tenemos las policías que cada vez que van a actuar frente a un delito lo piensan 5 veces porque piensan que van a terminar siendo victimarios en vez de policías, lo que tenemos es una sociedad que tiene cada vez más robos, cada vez más muertes, cada vez más problemas. Yo necesito una policía que tenga una justa relación con la ley, pero que no sea una policía que se meta como un caracol adentro, porque si sale la matan. Entonces, esta lógica de tener una policía activa y protegida y a la vez haciendo las cosas dentro de la ley, es una lógica que en la Argentina parece no tener punto medio, ¿no? Si uno le dicen, protejo a la policía, sos pro policía, sos mano duro. A ver, hace 2 días acribillaron a un policía de la Ciudad de Buenos Aires, una persona que venía de un gremio Paseo Colón y que venía de una marcha de la CTA. No vi nada de la CTA, no vi ningún comunicado de la CTA, del sindicato, de la CGT, diciendo ese señor salió de una marcha y asesinó a un policía y lo acribilló. Entonces, ¿dónde está la lógica? La lógica es que si sos policía sos malo, y si sos sindicalista o estás en una marcha, yo me quedo callado y no hablo. Entonces, cambiemos las cosas de una vez por todas. No le demos a una persona uniforme y pistola si después no le vamos a dar la capacidad de acción que necesita para defender a la sociedad. Prefiero tener una sociedad desarmada, prefiero no tener policías. Ahora, tener un policía inútil no me sirve para nada. Entonces, esta es la discusión. Hagamos una discusión más de verdad. Si le damos a alguien el empoderamiento, la capacidad de defensa de la sociedad, no lo cortemos con el primer juez que se le ocurre dictar la política criminal del país. El juez no dicta la política criminal del país, la dicta el gobierno. El juez toma un caso individual. Ahora, si el juez quiere dictar la política criminal de un país, estamos complicados. Porque entonces no hay gobierno que pueda decir cómo bajo el delito. Después a mí me exigen cómo bajo el delito, cómo bajo los homicidios, cómo impido que le roben a la gente en sus casas, cómo impido que roben celulares, autos. A mí me piden eso y a los 24 ministros de seguridad del país. Ahora, si tengo un juez que lo que hace es cambiarme toda la lógica de lo que queremos hacer todos en el país para que en el país haya más seguridad y la gente esté más tranquila y se sienta más segura,
tenemos un problema. Por eso nosotros discutimos esto y lo vamos a discutir con vehemencia porque creemos que es lo que hay que hacer en la Argentina. Gracias, ministra. Gracias. Venimos enseguida, seguimos en Código.